¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Me gustaría traerte buenas noticias, y algunas buenas noticias hay, pero de lo que vamos a hablar hoy es de algo bastante peliagudo que debería de hacernos pensar. Curiosamente, hay una región europea en la que no pensamos mucho cuando hablamos de la industria del automóvil, pero muchas de las cosas que están pasando y que van a pasar y que van a tener reflejo en los vídeos de este canal están sucediendo en un país pequeñito en población que se llama Suecia. Están ocurriendo muchas cosas curiosas y llamativas, tanto desde el punto de vista de la automoción en el vehículo eléctrico, como desde el punto de vista de la automoción en el vehículo de combustión. Próximamente vamos a hablar y vamos a sacar más vídeos sobre este asunto. ¿Pero qué es lo que está pasando en Suecia? Bueno, pues que una compañía que tiene su desarrollo y su base en ese país acaba de quebrar, y es una compañía muy importante, no es una compañía cualquiera, es una compañía que se llama Northvolt. Northvolt acaba de comunicar la bancarrota, sigue los pasos legales para comunicar bancarrota en los Estados Unidos de América, puesto que es ese uno de los países donde también tiene operaciones importantes. ¿Y qué es Northvolt? Pues aquí está lo potente y lo simbólico. Es el gran fabricante europeo de baterías, o mejor dicho, y esto habría que decirlo ya desde el principio, el que aspiraba a ser el gran fabricante europeo de baterías que pudiera plantarle cara a los grandes gigantes asiáticos, empresas por ejemplo como CATL, BYD, o empresas japonesas como Panasonic, o empresas coreanas del sur como Samsung o LG. En definitiva, empresas que ya llevan un recorrido importante en la construcción de baterías y que se han hecho las dueñas, las amas de la producción de baterías y específicamente, y esto es importante diferenciar, no la fabricación de baterías, que se hace muchas veces ensambladas en plantas que luego van a los coches, sino el desarrollo y fabricación de las celdas que luego van dentro de las baterías y que es una producción aparte donde realmente está el I+D y donde realmente está la complicación, porque es ahí donde se acumula la energía y donde escalar una planta de producción de baterías para automóvil es un verdadero reto, puesto que hay que hacer muchas celdas, hay que hacerlas con una densidad energética muy grande y hay que hacerlas con unos niveles de seguridad muy altos. Y esto, lógicamente, tiene una rampa, una escalada de crecimiento en el conocimiento y en la producción que lleva un tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ya has visto que te he hablado de Estados Unidos, que tiene a Tesla junto con su joint venture con Panasonic y otros fabricantes chinos en un polo de producción de baterías, tenemos Japón, tenemos Corea del Sur y por supuesto tenemos China. ¿Y Europa? Pues Europa de momento no tenía ninguna gran empresa, ningún gran centro de producción de baterías, concretamente de celdas de baterías, como te digo, y Northvolt quería ser esa gran empresa que ocupara este hueco. Por lo tanto, se le ha dado mucho pábulo y se le ha dado mucho dinero a Northvolt en los últimos tiempos, un dinero patrocinado por entidades públicas y por supuesto inversores también, entre los que están bancos de inversión, el más importante Goldman Sachs, que tiene un 20% de una empresa que está al borde de desaparecer, y otra empresa muy importante que tiene otro 20%, son los dos accionistas más grandes, es ni más ni menos que quién, pues que Volkswagen, que de nuevo aparece en la fotografía y no para algo positivo precisamente. Para Northvolt, además, hace unos meses, yo estaba siguiendo el tema con mucha expectación, fue un auténtico mazazo que de repente BMW, que tenía nada menos que comprometida la producción de un montón de baterías, de una cantidad de producción de baterías gigantesca que justificaba una sola planta en Alemania para eso, con Northvolt, anunciaba que rompía un compromiso, un contrato que tenía un valor de nada menos que 2.000 millones de euros. Northvolt, probablemente con la rotura del contrato de BMW, había recibido la estocada definitiva por la que la empresa ya no tenía viabilidad económica para continuar. Pero ¿qué narices es lo que ha pasado con Northvolt? Bueno, pues yo creo que esto es muy importante que lo pongamos en común y encima de la mesa, porque precisamente nos explica cosas profundas y cosas que nos asombran, pero que normalmente no están en la primera plana y deberían de estar. Como te he venido anunciando y contando, muchos de estos grandes fabricantes de baterías llevan una trayectoria, el que menos, una trayectoria de 20 años o más, porque hay empresas como Panasonic que llevan desde la noche de los tiempos, son empresas que han crecido al calor del crecimiento espectacular de la economía china y específicamente de la industria del automóvil china. Pero Northvolt se quería posicionar como un gran competidor frente a estos monstruos partiendo del continente europeo y en un contexto en el que estas empresas ya tenían unas escalas de producción muy altas. Es decir, Northvolt quería jugar en la Champions League haciendo un símil ahora futbolístico, creando el club prácticamente 5, 6, 8 años antes, algo, y empezando por debajo, algo que es prácticamente imposible. Y para eso se ha llenado la empresa de capitalización bursátil, hasta 10.000 millones de euros cayeron en esta sociedad, e igualmente se puso a una persona
muy importante al frente de una compañía que tenía una empresa tan ambiciosa. ¿Quién es esa persona? Peter Carlson, que es posible que no te suene su nombre, pero que es nada menos que una persona que estuvo trabajando codo con Elon Musk en Tesla como responsable máximo de la cadena de suministro de esta empresa durante al menos 4 años. Es decir, que al frente de la compañía se puso a alguien que, al menos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de controller, era una persona que tenía mucho conocimiento y que además controlaba la cadena de suministro de las baterías de litio, que es una cadena de suministro tremendamente compleja de hacer rentable y de escalarla convenientemente. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. ¿Y cuál es ese asunto oculto que te voy anunciando todo el rato a lo largo de este discurso durante el vídeo? Bueno, pues hace unos días estuve en una charla con el profesor Juan Ramón Rayo, que dirás, ¿y qué tiene que ver Rayo en todo esto? Y hablamos de automoción. Y opinaba una cosa en la que yo estoy de acuerdo y que no somos capaces de verbalizar por vergüenza, por miedo o porque se están tapando con urgencia los problemas. Y es que probablemente Europa tendría que empezar a reconocer que en la industria del automóvil eléctrico, sea lo que vaya a ser en el futuro y dure lo que vaya a durar, nosotros no podemos tener el mismo papel industrial que hemos tenido en otros tiempos en los que hemos sido los líderes internacionales. Y partiendo ya de esa premisa en la que se reconoce que hay guerras que no merece la pena afrontar, se podrían tomar decisiones a lo mejor más inteligentes con la vista puesta en las luces largas, con la vista puesta en un futuro que no fuera el futuro inmediato o en un cortoplacismo que en industria del automóvil significa 5 años o menos. Y este es exactamente el gran pecado capital de Northvolt y el gran problema, que como siempre se ha querido correr demasiado y sea una institución pública o sea una institución privada, por mucho dinero de que se disponga, cuanto más rápido vas para crear grandes empresas y grandes centros de producción, más errores se cometen y más ineficiencias se cometen. Y Northvolt justamente ahora se sabe que es una empresa tremendamente ineficiente y que ha incumplido muchos de los compromisos a los que se ha comprometido, valga la redundancia, a firmar para poder llegar a tiempo en esta carrera loca, que luego además se han demostrado que no tenía capacidad para cumplir, con retrasos, con fallos técnicos muy importantes e incumpliendo, como digo, compromisos que en esta carrera les han llevado a firmar con algunos fabricantes automovilísticos, entre ellos Volkswagen, sobre todo Volkswagen focalizado en Scania, en la división de camiones, o por ejemplo con BMW. Precisamente BMW, vistas las circunstancias, vista la capacidad para poder escalar la producción de lo que le tenían que servir, tomó la decisión dolorosa y probablemente provocado por la propia respuesta de Northvolt, de cerrar el contrato porque es que directamente no les iba a llegar el suministro de baterías que ellos necesitaban. Han montado una planta gigantesca, una planta de producción, la más grande está en Suecia, tienen centros y oficinas muy importantes en Estados Unidos, en Canadá y en Alemania. Con este cuadrado de localizaciones ellos pensaban empezar a construir factorías y empezar a producir baterías, y además de la velocidad y de los errores provocados por la velocidad, y se demuestra que en esto el management europeo está un paso por detrás, con la normativa arrastrando la gran losa de la normativa respecto a Estados Unidos y China, de que además el mercado del vehículo eléctrico se ha enfriado, se ha congelado. Claro, si el mercado sigue creciendo y sigue creciendo a una velocidad exponencial, por muchos errores que tú cometas, al final la vía de agua es más pequeña que la entrada de agua que tienes en el depósito. Pero cuando el agua dentro del depósito empieza a flaquear porque deja de llover y tu vía de agua sigue expulsando, pues entonces lo que ocurre es que comienzan los problemas, y todo este movimiento y tejemaneje de Northvolt se produce en un momento en el que las expectativas de demanda de automóviles eléctricos y de baterías de automóviles eléctricos se han enfriado enormemente, con lo cual las previsiones también, y con lo cual las previsiones de producción de baterías igualmente se han ido al traste. Y con esta tormenta perfecta de inexperiencia, de falta de capacidad para poner
poner en marcha la producción de baterías, algo que es tremendamente complicado, extremadamente complejo y que requiere una curva de aprendizaje más rápida de lo que en Northvolt se ha creído, averías técnicas y problemas de bisoñez de equipos que se han comprado y que no funcionaban correctamente, de nuevo velocidad más alta de la que se podía mantener, más una demanda baja, han hecho que la empresa acabe declarando la bancarrota. ¿Y ahora qué? Pues ahora se abren esencialmente dos escenarios. Uno, en los que la empresa consigue reemprender el vuelo, al final declarar bancarrota es una acción legal para ganar tiempo, para intentar recapitalizar la empresa y cubrir las deudas que tiene, que ahora mismo se habla de 5.600 millones de dólares de deuda, nada menos. La empresa llegó a tener el plan de salir a bolsa con una capitalización de 20.000 millones, cosas que al final no sucedió, y ahora tiene una deuda de 5.600 millones. Con esta acción de declaración oficial de bancarrota gana tiempo para intentar recapitalizar la empresa. Quedan solamente dos opciones. La recapitalización puede venir porque lleguen nuevos inversores que pongan dinero y se haga un plan de reestructuración de la deuda. Otra forma de recapitalizar la empresa es directamente que cambie de manos, es decir, venderla, que haya un segundo o un tercero que la compre o compre una parte, con lo cual con ese coste de la compra se pueda tener un plan de nuevo para poder cubrir las deudas, y habría una tercera opción, que es que directamente la empresa se disuelva, que la empresa acabe disolviéndose y desapareciendo, lo cual sería un gigantesco fiasco para una industria europea del automóvil que tenía en Northvolt una especie de joya de la corona, un faro sobre el que asentar el futuro del crecimiento de la industria del automóvil eléctrico, más allá de que Northvolt fuera o no a aportar todas las baterías a los fabricantes europeos, cosa que no iba a ocurrir, pero era como la pica en Flandes de la industria europea en lo que se refiere a la producción de celdas de baterías. Así que este es el panorama, un panorama además en el que uno de los inversores importantes, como es el caso de Volkswagen a través de la división de camiones, Scania, es uno de los máximos accionistas, está ya confirmando que tiene que cerrar fábricas, está negociando con los sindicatos, que dice que no tiene marcha atrás, en un panorama bastante sombrío en el que veremos finalmente el año que viene si se acaban pues estableciendo multas. Ya ha comenzado el mercado de la compraventa de emisiones de CO2 para intentar compensar las multas, lo cual va a provocar, por cierto, que aquellas empresas que venden solo coches eléctricos o que venden muchos eléctricos van a poder tener unos beneficios enormes de nuevo con esta nueva vuelta, con este nuevo giro, y mientras otros van a seguir sufriendo, van a seguir padeciendo, porque van a tener que acabar pagando multas. Así que nada más, queridos amigos, espero que toda esta información te haya parecido interesante. Desgraciadamente no puedo traer mejores noticias, pero sí que es importante conocer este asunto porque ha ocurrido, y quizá también, si no, sería interesante que se empezara a reflexionar en qué cosas se pueden hacer Europa y a qué velocidad para que tengan más probabilidad de éxito que el proyecto de Northvolt, que desde el principio tenía un altísimo nivel de riesgo que algunos, con la avidez de intentar llegar a cubrir el espacio del automóvil eléctrico que Europa en teoría demanda por la importancia de su industria del automóvil, ha acabado provocando lo que ha acabado provocando. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.